Muy buenas tardes todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Nos encontramos en nuestro módulo 2, Gobernanza del Agua, la unidad didáctica 4, Gobernanza del Agua, y quien nos saluda es María del Carmen Tejada, tutora a cargo de esta sesión. Bien, es un gusto poder estar con ustedes nuevamente el día de hoy, continuando con nuestro módulo 2 referido a gobernanza del agua, donde hemos empezado a abordar este tema tan importante, relevante para justamente la gestión integral del recurso hídrico, un tema tan complejo, considerando la diversidad de actores que tenemos en la cuenca, la diversidad de intereses, de perspectivas, de necesidades, de problemáticas asociadas a cada uno de los usos, que hace complejo, en efecto, el poder avanzar en la dinámica que uno quisiera en torno a la gestión integral del recurso hídrico, ¿no? Esta, digamos, estas particularidades que podemos encontrar en cada espacio, incluso dentro de una misma cuenca, sobre los actores, sus usos, sus costumbres, como hemos dicho, sus perspectivas en torno a cómo gestionar el recurso hídrico, pues hace complejo este tema. No obstante, justamente cuando estamos hablando de la gobernanza del agua es cómo es que todos los actores, ¿no es cierto?, de la cuenca, nos organizamos, participamos e interactuamos, ¿no es cierto?, para avanzar en un proceso de toma de decisiones que implique la participación de todos y todas, y en tanto implica esta participación, entonces logramos que esas decisiones tengan ya un consenso previo sobre aquello que se espera realizar en la cuenca, y en ese sentido, esta complejidad se vea de cierto modo también reducida, en tanto estamos todos hablando un mismo lenguaje y estamos también todos encaminados hacia una misma visión, ¿no? Hacia la misma visión compartida. Bien, vamos entonces a iniciar nuestra sesión número 8, referida a la gobernanza del agua. Recordemos que en nuestra sesión anterior trabajamos justamente el propio concepto de gobernanza, ¿no es así? Nos introdujimos en el concepto de gobernanza, eh, presentamos, además del concepto de gobernanza, presentamos unos principios elaborados por la OCDE en el marco de los cuales es posible hacer este ejercicio, ¿no es cierto?, de mirar qué tanto estamos avanzando en estas distintas dimensiones. Recordemos también que estos principios planteados por la OCDE se derivan, ¿no?, de un estudio realizado a nivel mundial sobre cómo es que se desarrolla la gobernanza en las distintas partes del mundo, y entonces a partir de ello, qué dimensiones debería abordarse, qué principios, y en torno a estos principios también entonces plantear indicadores que permitan ir midiendo qué tanto estamos avanzando en los países en relación a este tema, y es una manera de, digamos, orientar también nuestras intervenciones y mirar hacia dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos para ir consolidando esta gobernanza del agua en nuestras cuencas, ¿no es cierto? Entonces, es importante también considerar que como parte de este ejercicio, ustedes han recibido estas lecturas complementarias donde han podido, me imagino, revisar cada uno de estos principios y también indicadores para poder medir estos principios. Y como les habíamos planteado también en la sesión anterior, sería interesante que, si ustedes lo consideran conveniente, puedan hacer el ejercicio, ¿no es cierto?, por lo menos en términos de aproximación, porque quizás la aplicación de estos indicadores en estricto, ¿no?, con toda la, como diríamos, la eh, rigurosidad que corresponde, podría implicar un poco más de recursos. No obstante, podrían de pronto aproximarse para ver de qué manera, por lo menos desde la lectura de quienes forman parte del Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas, se está avanzando en torno a la gobernanza del agua, y en ese sentido ir mirando y orientando quizás la priorización de algunas intervenciones que permitan fortalecer estos elementos, ¿ok? Entonces, quisiera empezar por compartir
rápidamente estos comentarios que ustedes nos han hecho en relación a, digamos, el tema abordado en nuestra sesión anterior. Recordemos que tenemos este espacio de queremos saber qué piensas. Entonces aquí fundamentalmente diríamos que los comentarios han ido en torno a esta importancia de la gobernanza del agua en términos generales. Eh, Sobre todo porque justamente a partir de la gobernanza, además de que en efecto nos enfocamos todos a, eh, digamos, orientar nuestras intervenciones en torno a una misma visión compartida, es importante también porque desde vuestro punto de vista consideran también que contribuye, de cierto modo, no solamente diría a la solución de los conflictos, sino a prevenir, de cierto modo, reducir los conflictos de alguna manera, en tanto hay acuerdos previos, ¿no es cierto?, que hacen que se tengan los espacios necesarios para que los diferentes actores planteen de manera previa sus puntos de vista antes de desarrollar las intervenciones, y en ese sentido hay el espacio para el diálogo, ¿no es cierto?, la interacción. Eh, eh, en efecto, como ustedes plantean aquí, esta posibilidad de establecer este diálogo implica también que de repente desde los distintos sectores podamos entender también las necesidades que hay en cada uno de ellos, ¿no es cierto? De pronto como usuarios del uso doméstico no entendemos claramente cuál es la problemática, la necesidad, ¿no es cierto?, que hay en torno al uso del recurso agrícola o en torno al uso del recurso industrial y así, ¿no? Es importante que cada uno de los usuarios tenga claridad sobre, sobre esas distintas necesidades y problemáticas que también es importante abordar, entender y finalmente dar solución. Eh, Nos dice que no han podido también acceder a las lecturas, nos señalan aquí en el en esta plataforma, en esta sección de queremos saber qué piensas. Nos parece extraño porque aquí la- en realidad todos, si uno tiene problemas debe ser por un tema de conexión, pero fundamentalmente todos tienen el mismo acceso. Si uno puede acceder, todos lo pueden hacer. No obstante, por favor, Pame, te pedimos puedas tomar nota en este caso de Erika Sosa, que está indicando que no ha podido acceder a las lecturas complementarias. Eh, por otro lado, tenemos también el comentario en relación a esta gestión integral de los recursos hídricos como, digamos, un aporte fundamental a promover justamente este encuentro, este espacio de encuentro entre los diferentes actores en torno a justamente la gestión integrada del recurso hídrico. También nos precisan acá que esta gobernanza, ¿no es cierto?, es justamente este proceso de interacción entre los actores gubernamentales y no gubernamentales, como habíamos precisado también en nuestra sesión anterior. Eh, Se rescata también estos principios que hemos compartido. Se consideran además estos principios y sus elementos, su descripción, el abordaje de cada uno de ellos, se consideran bastante, digamos, significativos para el trabajo que ustedes realizan, y en ese sentido esperamos entonces puedan, como decíamos, hacer uso de estos principios y sus indicadores para poder priorizar sus intervenciones. De la misma manera, nos señalan aquí que desde el punto de vista de, por ejemplo, de Imelda, nos dice que en base a la efectividad, el principio más importante, considera Imelda, es, a ver, nos dice, quiero leer todo el comentario, nos dice que en base a la efectividad considera que el principio más importante es el de capacitación, ¿no? Porque permite justamente fortalecer las capacidades con respecto a la gobernanza del agua de cada uno de los actores de la cuenca, y por ello considera que trabajar en este principio nos permite fortalecer estas relaciones desde los gobiernos locales hasta los gobiernos nacionales. En efecto, es importantísimo que siendo este un tema tan complejo, ¿no es cierto?, esta realidad de la gestión integral del recurso hídrico
por estas distintas, digamos, problemáticas asociadas a los distintos sectores y dentro de ellas, incluso con sus propias particularidades, diríamos que en efecto necesitamos tener el conocimiento adecuado para poder, en efecto, contribuir a esta gestión integral del recurso hídrico, tanto desde los que dan el soporte técnico, ¿no es cierto?, que necesitan tener este conocimiento específico sobre los temas particulares a los cuales brinda este soporte, pero también desde los actores en términos generales para a ese nivel de generalidad también puedan apoyar en los procesos que correspondan según el rol que les corresponde también cumplir, ¿no? Nos precisan también que la gobernanza del agua es un tema muy importante, que ayuda a mejorar la toma de decisiones. Nos precisan también que bueno, somos un continente aún con debilidades en torno a nuestro marco institucional, ¿no es cierto? Los roles, los compromisos, las responsabilidades que tienen que asumir las instituciones gubernamentales, se considera que aún también están en un proceso de este, seguir fortaleciéndose, seguir fortaleciéndose justamente para que puedan cumplir adecuadamente su rol y en ese sentido aporten en esta coherencia que se requiere para la gestión integral del recurso, ¿no? Eh, nos señalan también este aspecto en relación a que la sesión anterior les ha permitido conocer, entender de mejor manera este concepto de gobernanza del agua y además estas dimensiones sobre las cuales hemos también trabajado, ¿no? La importancia también de contar, como hemos precisado hace un momento, sobre el contar con este soporte técnico para las autoridades, ¿no es cierto?, capacitados, pero también empoderados, ¿no es cierto?, empoderados en el sentido de qué sirve tener un soporte técnico sumamente capacitado si finalmente ese soporte técnico no va a ser tomado en cuenta justamente para avanzar en la gestión integral del recurso hídrico. Y en ese sentido necesitamos que ese equipo técnico también esté empoderado en el sentido de que pueda tener ese acercamiento, ese acceso hacia los tomadores de decisión para que en efecto puedan cumplir ese soporte, puedan cumplir ese rol de soporte para esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, en términos generales, desde vuestro punto de vista, consideran que ha sido una clase muy importante por este contenido particular en el cual hemos podido profundizar en torno a la gobernanza del agua. Vamos entonces ahora a recoger también aquellos elementos en torno al ejercicio que hemos dejado en la sesión pasada, que está orientado a cómo, estaba orientado a cómo desde su punto de vista podríamos plantear algunas estrategias que puedan contribuir a la mejora de alguno de estos principios, ¿no es cierto?, en función a aquel principio que ustedes hayan considerado importante, alguna estrategia para avanzar en este proceso. Y, por ejemplo, en relación al principio de confianza y participación, perdón, a la dimensión de confianza y participación y el principio referido a involucramiento de las partes interesadas, nos indican que muchas veces los actores participan sin tener un compromiso a futuro, ¿no? Y que se debería fortalecer este tema a través de las mesas de trabajo, recopilando ideas. Quisiera compartir la pantalla, Pame, si me das permiso, por favor. Quisiera que ustedes puedan ver estos aportes que hemos recibido, ¿sí? Entonces, como podemos observar, tenemos aquí estos comentarios que nos alcanzan. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, se ve, ¿verdad? Ok, entonces estos aportes que nos han alcanzado sus compañeros participantes en el curso, ¿no? Entonces decían acá que en efecto para este involucramiento de las partes interesadas es importante aprovechar estas mesas de trabajo, recoger ideas, propuestas desde estos espacios, ¿no? Entendemos en efecto, los consejos de recursos hídricos en general tienen grupos de trabajo
tienen también grupos territoriales, entendemos, y estos espacios en efecto se han convertido en un soporte importante para promover la participación y, como bien plantea Talía aquí, podríamos seguir aprovechando un poco estos aportes en este sentido, ¿no? En relación a este mismo tema vinculado a las partes interesadas, nos plantean aquí el involucramiento que coadyuve de manera informada y orientada los resultados en el diseño e implementación de las políticas del agua, ¿no es cierto? Aquí claramente entendemos por la propuesta es que necesitamos participar, pero claramente de manera informada, ¿no? Necesitamos prepararnos adecuadamente para participar también con responsabilidad. Esos temas también vamos a abordarlos como parte de nuestras sesiones. Se debe promover la transmisión de información por parte de los actores claves y interesados hacia las instituciones a las que representan con la finalidad de promover mayor involucramiento. Claro, esto tiene que ver un poco también con este rol de los representantes, ¿no es cierto?, con relación a sus representados, ¿no? Esta importancia de transmitir la información para ir fortaleciendo este nexo entre su representado entre los representados y el representante, pero también el nexo entre los representados y la totalidad del Consejo de Recursos Hídricos como espacio, ¿no es cierto? Como espacio, como plataforma de promoción, de participación, de incidencia en relación a los temas que se abordan. Involucrar actores claves, público-privado, población organizada, sobre la base de los roles que desempeñan, establecer responsabilidades, metas que permitan un mejor seguimiento. Claramente necesitamos, como bien se precisa, incluso como parte de los principios, el tener claridad en torno a esos roles, ¿no es cierto? Esas funciones que tienen cada uno de los actores, de modo tal que en línea con esas funciones podamos definir, distribuirnos un poco las tareas y en ese sentido avanzar en los objetivos. En relación a la capacitación de autoridades y equipo técnico para asegurar la implementación de programas y gestión sostenible, ¿no es cierto? El tema de capacitación lo han mencionado ya. El proceso de actualización del plan de gestión de recursos hídricos, incluir ahí acciones como capacitación permanente y descentralizada de las autoridades y de los equipos técnicos, ¿no es cierto? Este tema de la descentralización también es muy importante, ¿no? Incluso como parte de las estrategias de participación, muchas veces convocamos espacios donde de pronto el acceso por parte de los diferentes actores no es posible, entonces necesitamos acercarnos un poco más a los actores y en ese sentido promover estos espacios descentralizados para la participación, para la generación de capacidades como una estrategia, ¿no? Nos señalan en relación al principio de confianza y participación, en particular justamente este tema de involucramiento de actores, mejorar estos niveles de representatividad, promover políticas públicas locales de gestión integral de recursos hídricos, el fortalecimiento institucional con pasantías, ¿no es cierto? Experiencias exitosas, la difusión, la sistematización de experiencias. Ustedes mismos seguramente en el ámbito de la cuenca Chancay-Guaral hay experiencias exitosas a nivel de microcuencas probablemente que pueden ser sistematizadas e incluso a nivel del propio Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, ¿no? Con la experiencia que tienen ya en estos años de funcionamiento, segurísimo que hay lecciones aprendidas y como bien tenemos como parte de uno de los principios la gobernanza innovadora, y cómo es que a partir de este principio, en efecto, es importante recoger estos aprendizajes para seguir mejorando o fortaleciendo la gobernanza en nuestra cuenca, ¿no? Responsabilidades claras, ya que es necesario que cada actor conozca sus responsabilidades, promover desde el ANA que dentro de la construcción o actualización del plan, cada institución se comprometa bajo responsabilidad al cumplimiento, ¿no es cierto? Pero necesitamos que digamos, ese compromiso también se dé en función a la propia conciencia de la importancia de cumplir con el compromiso, ¿no? Necesitamos trabajar en diferentes sentidos, me parece. El involucramiento de las partes interesadas, ¿no es cierto? Dentro de la cuenca se tienen muchos actores, empezando desde los gobiernos locales hasta las entidades técnico-científicas. Muchas veces involucrar a las partes interesadas resulta difícil, puesto que se puede priorizar otras actividades que no estén relacionadas
al recurso hídrico. Para ello, dar capacitaciones, charlas. En efecto, hay claramente esta complejidad en relación a la gestión integral del recurso hídrico sobre esta diversidad y cantidad de actores que podemos tener en una cuenca, y por eso, por esa misma razón, es que necesitamos trabajar en el tema de la representación, porque no es posible tener a todos los actores, a la totalidad, ¿no es cierto?, sentados en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, pero sí a los representantes. Y en tanto ese rol de representación se dé de manera adecuada, pues vamos a poder avanzar en esta lógica. Bien, entonces esos son los comentarios que hemos recibido en relación al ejercicio dejado en nuestra sesión anterior, nuestra sesión número 7. Vamos entonces ahora a ingresar a nuestra sesión número 8, que está referida a también la gobernanza del agua, pero quisiera, considerando que en este caso encargamos justamente esta lectura de Enrique Moncado referida a gobernanza del agua, quisiera que ustedes nos puedan compartir algunos elementos que consideran relevantes como parte de esta lectura. ¿Ok? Entonces, abro el espacio para vuestra participación. Sí, buenas tardes. ¿Puedo participar? Sí, claro que sí. Este es vuestro espacio, Imelda. Listo. Bueno, estaba leyendo la lectura y me ha parecido bastante interesante, puesto que menciona que el agua es un recurso muy variable y limitado, ¿no? Por ello, uno de los enfoques que se está desarrollando ya desde hace tiempo es esto de la gobernanza del agua, el cual abarca no solo la estructura del abastecimiento del agua o de tener en cuenta de si va a faltar o va a exceder agua, ¿no? Sino también toma bastante importancia las políticas, al aspecto social, al aspecto económico y el aspecto jurídico. Por ejemplo, en la lectura menciona de que el agua, el poco abastecimiento de agua será un enorme desafío para la industria alimentaria, puesto que esto va, de aquí en unos años, para el 2050, si no me equivoco, esto va a incrementarse en una demanda de 400%. También menciona que la infraestructura hídrica enfrentaría problemas, puesto que muchas de estas infraestructuras fueron construidos o desarrollados durante el siglo XIX y XX, y esto pueden estar ya a la actualidad mal equipados, pueden estar obsoletos e incluso estar al final de su vida de diseño, ¿no? Esto conllevaría también a otros problemas como problemas ambientales, como problemas de inversión pública, puesto que va a generar nuevos gastos. En la lectura nos menciona que la importancia de la gobernanza se debe replantear no solo de que esto puede estar desabastecida o en un futuro desabastecer solo el agua, sino también se debe tomar en cuenta otros factores, como lo estaba mencionando. Y también algo importante que me llamó la atención es de que la gobernanza del agua no solo depende del agua en sí, sino también depende de las costumbres, las políticas y las condiciones de cada país, ¿no? Y que estas reformas para mejorar una gestión en la gobernanza del agua debe tomarse en cuenta muchos aspectos, como las presiones internas de un país, como las amenazas ambientales, tomar en cuenta los ecosistemas, y también se debe, un aspecto importante que se debe tomar en cuenta, el crecimiento de la población. Entonces, en general, lo que yo entendí de la lectura es que las políticas de la gobernanza del agua no solo se deben tomar en cuenta de manera general, sino tomar en consideración los aspectos sociales, los aspectos ambientales de cada localidad, de cada país, de cada ciudad, ¿no? Y bueno, eso es lo que me llamó la atención de la lectura. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Imelda, por compartir estos comentarios y estas reflexiones en torno a la lectura que en efecto nos invitan a pensar un poco más sobre aquellas urgencias que se van sumando ya
aquella problemática que habíamos identificado en nuestra cuenca, ¿no? Flor, perdón, Erika primero y después Flor. Buenas tardes con todos. Gracias por la oportunidad. Sí, tal como mencionaba, ¿no? La participación anterior, es muy importante ver que el agua como recurso limitado y de uso muy variable es transversal a todo, y para ello necesitamos de una gobernanza del agua que menciona, no se debe trabajar en 4 dimensiones: social, económico, ambiental, y que esta pues debe partir no solamente, ¿no?, como dijo la compañera, de ver el recurso agua como parte de la naturaleza y del uso que se le da, sino también valorar el hecho de los servicios que están relacionados a él y sus beneficios que estos mismos nos brindan, ¿no? Entonces es importante trabajar de manera conjunta, articulada, ¿no?, para que todos los problemas que involucren este tema del estrés hídrico, ya que habla, pues, ¿no?, que dice un 55% de la población va a verse afectada por la escasez del agua, vamos a tener que cambiar muchas costumbres, muchos hábitos, y eso va acompañado, pues, ¿no?, de la cultura del agua que nos falta todavía, creo, más aún fortalecer. Entonces, es importante que nosotros, creo que involucremos ya ese enfoque de seguridad hídrica a todos los campos donde está relacionado, pues, no, la gobernanza del agua. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Erika, por tus comentarios que se suman a los planteados también por Imelda. Flor, ¿querías también hacer uso de la palabra? Sí, muchas gracias por permitirme. Buenas tardes en principio a todos y a todas. Sí, complementando lo ya expuesto por mis colegas, algo muy resaltante que he podido identificar en la lectura es el tema que la gobernanza debe considerarse, dice, como un medio para lograr un fin, ¿no? Y este fin tiene que ser común en cada uno de estos actores que están involucrados en este tema. Y que una respuesta muy importante que nosotros debemos de encontrar en el desarrollo de la gobernanza es que existen dentro de la aplicación o de las técnicas o de las estrategias que se establezcan o que se determinen, se ejecuten para que podamos nosotros actuar como actores locales. Existen, pues, tenemos que darnos cuenta, mejor dicho, de que las diferencias, ¿no?, ya sea territoriales, de conocimiento, o del recurso que nosotros querramos, no solo el agua, ¿no?, sino también que querramos nosotros cuidar, mantener, conservar o aprovechar, que tenemos que tener ese conocimiento de esa diversidad de recursos que tenemos y también de la diversidad de las condiciones en las que nosotros podamos aprovecharla, ¿no? Y que tenemos que reconocer ello y que eso es muy importante para que podamos llevar a cabo la gobernanza tal como querramos nosotros aplicarlas en nuestro sistema, ¿no? Otra cosa también importante que quiero resaltar, ¿no? Y un poco como que está complementando más aún todavía los 3 pilares que conocemos, ¿no?, de la dimensión ambiental, lo que es social, económico y ambiental. En este caso, la gobernanza está integrando una dimensión más, que es la política, ¿no? Y que es muy importante, creo yo, porque es allí donde se debe de centrar el compromiso, ¿no? Y que se pueda asegurar y respetar toda la igualdad, tanto de derechos como de oportunidades, si hablamos del recurso hídrico, de derechos y oportunidades de uso que se tiene a nivel de toda la cuenca. Entonces, yo resalto mucho estos 4 pilares, ¿no?, que están complementando el pilar del desarrollo social, ¿no?, del desarrollo ambiental, ¿no?, del desarrollo sostenible, mejor dicho. Entonces, creo yo que si aplicamos o si los actores, en ese caso los actores claves, podamos ver la importancia de aplicar estas dimensiones en el desarrollo o la implementación de la gobernanza a nivel de recursos hídricos, vamos a poder tener mejores resultados. Entonces, creo que es muy importante que el mecanismo o estrategia de gobernanza que tengamos que aplicar en nuestra cuenca, debemos de incluir estos 4 pilares y ver la manera de hacer un seguimiento, ¿no?, continuo y permanente para que se cumpla. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Flor. En efecto, creo que hay una
digamos, un interés, una reflexión particular en la cual han coincidido, creo, en los comentarios que nos han compartido, y creo que están relacionadas justamente a aquellos elementos que mencionabas tú al final, Flor, que tiene que ver con estas distintas dimensiones del abordaje de la gobernanza, ¿no? ¿Por qué? Porque en efecto, cuando estamos hablando de la gobernanza, estamos hablando del proceso, de procesos, ¿no es cierto?, de toma de decisiones participativas. Habíamos dicho fundamentalmente estas decisiones que finalmente van a generar algún beneficio, ¿no es cierto?, dependiendo de quienes hayan participado, porque esta participación en la toma de decisiones implica incidencia sobre la posibilidad de incidir sobre algún tema en particular. Entonces, incluso en esa lógica, uno puede advertir que se plantea aquí que esa toma de decisiones tome en consideración justamente estas distintas dimensiones, que al momento de tomar decisiones considere aquellos aspectos ambientales relacionados a esa decisión, aquellos aspectos sociales, aquellos aspectos económicos que podrían estar incidiendo en la decisión que vamos a tomar como parte de este proceso de la gestión integral del recurso hídrico, ¿no es cierto? Y creo que esto va en línea también con los principios que están definidos en la ley de recursos hídricos que tenemos aprobada. También se hace, como ustedes han señalado, ¿no?, esta importancia de tomar en consideración esta diversidad de elementos que forman parte de las realidades particulares que hay en cada una de las cuencas, y que es en torno a eso, ¿no es cierto?, a ese contexto particular que finalmente se va a expresar y a concretar esa gobernanza. Va a venir cargada un poco de esas particularidades, de esos usos, de esas costumbres, y diríamos entonces que, y de hecho lo plantea el propio autor en la lectura, ¿no? Plantea una reflexión en el sentido de la gobernanza, dicen, porque de hecho no sé si tuvieron la oportunidad también de leer la lectura complementaria vinculada al concepto de gobernanza, donde hay distintas posiciones en favor, en contra de impulsar la gobernanza, y justamente el autor en este artículo también plantea que la gobernanza no es ni buena ni mala, sino depende finalmente de cómo la implementes. Y creería que la reflexión va justamente en línea de qué tanto logramos que participen los diferentes actores en este proceso. Si no logramos que participen todos, pues aquellas decisiones que se tomen favorecerán solamente a un determinado grupo y no al conjunto de intereses que hay y necesidades que hay en una cuenca. E incluso el propio autor plantea preguntas en torno, por ejemplo, como parte de este proceso de gobernanza, ¿quién obtiene qué agua? ¿No es cierto? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? ¿Quién tiene el derecho al agua y a los servicios relacionados a sus beneficios? ¿No es cierto? Entonces, creo que las preguntas un poco que se plantean es justamente para mirar si todos, en efecto, estamos accediendo a este recurso en igualdad de condiciones, con calidad, en cantidad, con oportunidad. Entonces, creo que nos invita a reflexionar sobre qué estamos haciendo o cómo podríamos hacer mejor las cosas en nuestro Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para, en efecto, contribuir a reducir estas brechas que podríamos identificar en torno al acceso al recurso en condiciones de, como hemos precisado, de cantidad, calidad y oportunidad, ¿sí? Pero sin afectar, ¿no es cierto?, estas condiciones ambientales que requerimos considerar en nuestra cuenca para garantizar esta disponibilidad continua del recurso hídrico, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, de hecho, se menciona también en la lectura, tomar en cuenta que para estas decisiones debemos, como habíamos dicho, ¿no?, tener información, porque entre otros elementos tenemos un contexto particular en el cual necesitamos tomar decisiones. Y ese contexto, por ejemplo, está relacionado al cambio climático. ¿Cómo es que el cambio climático ya viene afectando ahora esas condiciones de disponibilidad en torno al recurso hídrico?
esas decisiones que vamos tomando en torno al recurso hídrico y cómo también van a seguir afectando en el futuro. Y si no tomamos decisiones desde ahora en torno a cómo va a afectar este cambio climático, si no nos adaptamos frente a estos cambios en el clima que van a afectar la disponibilidad del recurso, pues seguramente vamos a tener impactos significativos en términos sociales, ambientales y económicos claramente también. Bien, vamos entonces ahora a ingresar a nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver con continuar justamente con el tema de gobernanza, pero vamos a introducirnos en dos elementos específicos. Vamos a compartir la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? No, ¿no? No se ve aún. Ahora sí. Ok, bien. Entonces, el día de hoy vamos a abordar dos aspectos particulares vinculados a esta gobernanza del agua. Uno primero tiene que ver con esta toma de decisiones participativa, cómo llevar a cabo estos procesos de toma de decisiones participativa, qué debemos tomar en cuenta para este proceso de toma de decisiones participativa. Y otro elemento que creemos fundamental en este gran esfuerzo que necesitamos realizar en nuestra cuenca, que tiene que ver con la vigilancia social del agua. Bien, entonces, ¿por qué tenemos que impulsar esta toma de decisiones participativa en nuestra cuenca? Ya hemos reflexionado, creo, a propósito del propio concepto de gobernanza del agua, pero quizás resaltar algunos elementos importantes. Un primer aspecto tiene que ver con la posibilidad de democratizar las decisiones para el uso de los recursos hídricos. Y eso quiere decir entonces que hay la posibilidad de que se recojan, como habíamos dicho, estos puntos de vista que podrían haber en torno a los distintos involucrados en la gestión del recurso hídrico. Y en ese sentido, abrir el espacio para esa participación en la toma de decisiones hace que sean más democráticas estas decisiones y que en ese sentido haya, como habíamos dicho también, esta apropiación en torno a los resultados que se deriven de esas decisiones. Facilita también el intercambio de criterios porque es importante no perder de vista que cada uno de estos, desde cada uno de estos grupos de usuarios que tenemos en torno al uso del recurso, hay distintas maneras de entender la problemática vinculada al recurso hídrico, pero también aprendizajes, ¿no es cierto? Conocimientos particulares en torno al uso del recurso que es importante compartirlos, ¿no? Incluso si uno mira también tomando en cuenta aquellos elementos vinculados no solamente a este conocimiento técnico, científico, en torno al uso del recurso, sino también a este conocimiento tradicional, ¿no es cierto?, relacionado a los usos y costumbres de grupos culturales, que también es un conocimiento importante y que podemos incorporarlo en el marco de estos procesos de toma de decisiones participativas. Entonces, hay un espacio para facilitar este intercambio de criterios de modo tal que las decisiones que tomemos sean las mejores para todos y todas, ¿no? Contribuye a legitimar las decisiones y fortalecer la confianza. Claramente, en tanto hemos sido parte del proceso, pues aceptamos el proceso, respaldamos el proceso, somos parte de este proceso, pero además genero confianza, es decir, que hay la posibilidad de que los distintos actores consideren este espacio de toma de decisiones como un espacio válido, ¿no es cierto? Acepto participar de este proceso porque es un proceso transparente, ¿no es cierto?, abierto a que todos y todas podamos manifestar nuestras opiniones y todas estas opiniones son tomadas en cuenta, ¿no es cierto? Y en ese sentido fortalecemos la confianza en torno al proceso y van sumándose los diferentes actores. Fortalece el compromiso en la concreción de las decisiones tomadas, ¿no? Porque en tanto, en efecto, yo tengo confianza que ha sido un proceso transparente, que ha involucrado la participación de diferentes actores,
voy asumiendo, digamos, compromisos en torno a la implementación de determinadas decisiones y finalmente las llevo a cabo y no se quedan solamente en compromisos escritos de pronto en el papel, sino que finalmente se llevan a cabo porque sé que como parte de esa participación o de la concreción de ese compromiso se va a lograr traducir en esa concreción también de esa visión que hemos construido todos y todas de manera participativa. Pero, ¿qué es lo importante de esa visión? Y lo que motiva, diríamos, también la participación de todos y todas, es que finalmente en esa visión se ven traducidos también aquellos beneficios que de manera individual yo percibo como resultado de este proceso. Y por ello asumo y cumplo los compromisos que he asumido, valga la redundancia, en el proceso, y espero también que los demás lo hagan en la misma lógica. Reduce la generación de conflictos, en tanto nos hemos puesto previamente de acuerdo antes de tomar las decisiones, ¿no? Hemos dialogado, hemos interactuado, la mayor parte seguramente está de acuerdo, porque sabemos que siempre hay diferencias, pero en ese sentido se reduce la posibilidad de generar conflictos. Difícilmente podríamos decir que podríamos eliminar los conflictos, ¿no? Son procesos que se pueden presentar, pero sí podríamos decir que se pueden reducir. De hecho, en muchos de los ejercicios que hemos hecho, parte de lo que ustedes han identificado ya como aporte en torno a aquellos cambios iniciales que se van dando en torno a la aplicación de esta ley de recurso hídrico, con este enfoque distinto que apunta a esta gobernanza del recurso hídrico, donde además hay una mayor apertura para la participación de los diferentes actores. Ustedes mismos han identificado cómo es que en algunos casos, aplicando ya ciertos instrumentos, ha habido la posibilidad de reducir conflictos entre los diferentes usuarios. Es importante que esta toma de decisiones también sea considerado, como habíamos dicho, como un aspecto a abordar en la gobernanza del agua, es parte de la propia definición. También hemos precisado que esta participación en la toma de decisiones está definida también en la Ley de Recursos Hídricos. Es importante considerar esta participación desde el inicio de un proceso de planificación, desde la fase previa hasta el momento incluso en el cual realizamos el seguimiento y evaluación de las decisiones que hemos tomado. Muchas veces esperamos que los diferentes actores se involucren en el proceso, sin embargo, no los hemos involucrado desde el inicio. Si no consideramos esta como parte de las mejoras que necesitamos realizar, difícilmente, digo, no es imposible, pero va a ser más difícil, va a implicar más esfuerzo seguramente, la posibilidad de generar confianza para participar, digamos, se va a reducir y eso, como menciono, va a implicar mayor esfuerzo para que los diferentes actores se sumen al proceso. Sin embargo, si hacemos que esto se dé desde el inicio, entonces vamos logrando que haya un mayor compromiso. Decisiones que afectan a la calidad, cantidad, oportunidad o algún otro atributo. Claramente cualquier decisión que se tome en torno a la gestión integral del recurso hídrico va a afectar en alguno de estos atributos de la gestión del recurso. Y en ese sentido, entonces es importante considerar que cualquier afectación va a tener un impacto sobre los diferentes usuarios. Y en ese sentido es importante que todos y todas conozcan con claridad cuál es la decisión y cuáles son también las consecuencias de esa decisión. Y claramente es indispensable fortalecer esta participación en la toma de decisiones en un instrumento tan importante como es el Plan de Gestión de Recursos Hídricos. ¿Qué elementos debemos considerar para promover esta toma de decisiones participativa? Un primer aspecto está relacionado a la transparencia y acceso a la información. Habían mencionado ustedes justamente como parte de sus aportes la importancia de disponer en información y en efecto es importante que todos y todas para poder participar tengan acceso a la información vinculada a las decisiones que se van a tomar como parte
de este proceso que se vaya a llevar a cabo para la gestión del recurso hídrico. Esa información debe ser transparente, debe estar para todos y todas sin restricciones, ¿sí? Otro elemento tiene que ver con la voluntariedad, es decir, esta participación se tiene que dar de manera voluntaria. No podemos obligar a las personas a que participen. Esta participación tiene que ser producto de esta conciencia que se adquiere en torno a, digamos, esta necesidad que hay de participar del proceso por la urgencia en torno a la problemática que tenemos vinculada a la gestión del recurso hídrico, pero también porque de pronto, en tanto tengo información, en tanto he podido conocer cuál es la problemática de la cuenca, también logro entender cuál es el impacto que puede tener ello en, digamos, aquellos beneficios que yo espero obtener como parte del uso del recurso. Y esa voluntad entonces se va construyendo, ¿sí? Sí es posible construir esa voluntad justamente como parte de estos espacios para sensibilizar a los diferentes actores, como parte de las estrategias de comunicación que se pueden desarrollar a partir de la implementación de los planes de comunicación. Sí es posible construirla, pero esta se tiene que dar, como decimos, de manera voluntaria. No exclusión. ¿A qué nos referimos con la no exclusión? Como hemos dicho, aquí todos y todas tienen derecho o deben tener derecho a participar de este proceso vinculado a la gestión del recurso hídrico. No tendríamos por qué excluir a nadie por ninguna razón, ni por raza, ni por género, ni por cultura, por ninguna razón, ¿no? Otro elemento tiene que ver con la equidad, y aquí la equidad está relacionada a que todos tenemos la misma oportunidad. Todos tenemos la misma oportunidad de ser escuchados, de dar nuestra opinión, de compartir nuestro punto de vista, ¿sí? Otro aspecto tiene que ver con el reconocimiento y respeto por la diversidad. Lo que habíamos dicho, cada usuario, cada actor en la cuenca tiene su propia lectura, su propia visión sobre las condiciones en las que está la cuenca, sobre aquello que se podría hacer, y en este sentido hay que, digamos, ser tolerantes y reconocer esa diversidad de puntos de vista para, en función a esa diversidad, finalmente, como habíamos dicho, poder tener una mejor solución y atender en esa diversidad también de una u otra manera el conjunto de expectativas que los distintos participantes tienen en relación al proceso. Y finalmente, otro elemento que es importante considerar tiene que ver con el de receptividad, ¿no? Aquí nos referimos fundamentalmente a cómo es importante recibir de la mejor manera estos aportes, estos elementos que cualquiera de los actores puede hacer en el marco de un proceso participativo, que está relacionado también al tema de tolerancia y de reconocimiento, pero es importante tener la apertura necesaria para poder atender esta diversidad de aportes que puedan surgir en el marco de un proceso de toma de decisiones participativa. ¿Cómo debemos llevar a cabo este proceso de toma de decisiones? Es importante aquí tomar en cuenta que las decisiones que se promuevan en el marco de estos procesos tienen que ser coherentes. ¿En qué sentido coherentes? En el sentido de que, como habíamos dicho, ¿no? Estas decisiones tienen que estar en correspondencia a aquello que se ha definido a nivel, por ejemplo, de la normativa vinculada al recurso hídrico, en el marco de las políticas públicas que en torno al tema se hayan definido también, de modo tal que haya una coherencia en torno a las decisiones que vamos tomando. Debe además no perderse de vista este principio de subsidiariedad. Y aquí nos referimos fundamentalmente a cómo es importante que esas decisiones se tomen en el mejor nivel posible y entonces con los involucrados que correspondan en ese nivel. De modo tal también que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca se pueda centrar fundamentalmente en aquellos aspectos que tienen relevancia para toda la cuenca. No decimos que perdemos de vista estos, digamos,
procesos que a nivel local se pueden ir dando, sí podemos orientarlos a partir de los esfuerzos que desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca se impulsan, pero es importante no perder de vista esta prioridad que se debe, digamos, dar desde el propio Consejo de Recursos Hídricos en relación a aquellos aspectos que requieren ser abordados a nivel del ámbito del Consejo de Recursos Hídricos. Por otro lado, se debe considerar tomar en cuenta justamente cuáles son los problemas y necesidades de la cuenca, y para esto el poder disponer de la información entonces es fundamental. Y finalmente debe ser coordinada y coherente en todo el proceso, ¿no es cierto? Abordando cada uno de estos elementos que hemos compartido en todo el proceso que se lleve a cabo vinculado a la toma de decisiones, y en ese sentido establecer con los diferentes actores las coordinaciones necesarias para garantizar que todos los que tienen que ser convocados en estos espacios en efecto puedan participar. ¿Cómo llevamos a cabo este proceso de toma de decisiones participativa? Y aquí les pediría que podamos tomar en consideración estos aspectos. De hecho, hay en el material que ustedes van a recibir como material complementario, pueden ustedes revisar de manera más detallada estos elementos y algunas estrategias de trabajo en torno a estos procesos. Pero diríamos que en términos generales, un proceso que implique llevar a cabo una toma de decisiones participativa debe también contar con una, digamos, planificación adecuada de las acciones para que en efecto logremos los resultados esperados. Entonces, ¿qué esperamos realizar como parte de un proceso organizado en este sentido? Un primer paso está vinculado a contar con un equipo mínimo, ¿sí?, que facilite el proceso y la identificación de las condiciones necesarias. Fundamentalmente estamos hablando aquí de un equipo técnico, quizás más tomadores de decisión, quizás algún pequeño grupo de trabajo, ¿no es cierto?, que permita organizar las actividades necesarias dirigidas a impulsar este proceso de toma de decisiones participativa. Un segundo aspecto tiene que ver con identificar el contexto político, ¿no es cierto? Los ámbitos involucrados, los actores involucrados, los potenciales conflictos que se podrían presentar, cuáles son los plazos y demandas de participación que pueden haber en este contexto. Y esto es importante, y este trabajo justamente lo puede hacer este equipo mínimo que se organiza de manera inicial. Esta identificación del contexto, como decíamos, es muy importante que se tome en cuenta, porque cuando nosotros no miramos esos elementos del contexto, cuando no tenemos claridad e información sobre cuáles son estos actores involucrados, cuando no tenemos información sobre cuáles son las posibilidades de que se presenten conflictos, las acciones que realicemos podrían ser más bien contraproducentes. Podríamos generar efectos no deseados, ¿sí? Pero no deseados en la medida que no hemos tomado en cuenta justamente esas consideraciones que se derivan del contexto en particular en el cual queremos llevar a cabo este proceso de toma de decisiones. Debemos conocer estos actores, sus intereses, sus necesidades, sus expectativas, ¿no es cierto? En qué grupos de actores advertimos que ya se presentan determinados conflictos, porque al promover un espacio de encuentro en el que van a participar estos distintos actores que podrían estar en situaciones de conflicto, podríamos exacerbar el conflicto si es que no tenemos una estrategia clara como de cómo nos vamos acercando a estos actores. Definir una estrategia de un proceso de toma de decisiones participativa tomando en cuenta justamente ese contexto identificado. Es de ese contexto, de esas particularidades que se derivan nuestra estrategia de cómo vamos a promover este proceso participativo. Elaborada esta estrategia, la idea es que pueda contar con el apoyo político, técnico y financiero que se necesita. Sabemos que, lo hemos conversado creo con anterioridad, que en efecto fortalecer la gobernanza o para la gestión del recurso hídrico implica en efecto asignar recursos.
Y si vamos a impulsar un proceso participativo, necesitamos, en efecto, asignar recursos. Y para ello necesitamos entonces que los tomadores de decisión puedan apoyar este proceso, conozcan, entiendan, acepten esta importancia de promover estos procesos participativos, los respalden y finalmente se puedan recibir los recursos necesarios para poder llevarlo a cabo. Es importante que las decisiones y acuerdos como resultados del proceso implementado se vayan identificando, ¿no es cierto? Porque un proceso de toma de decisiones participativas no se realiza per se, ¿no es cierto? Es porque se busca un objetivo. Y es importante ir identificando cuáles son las decisiones y los acuerdos en torno a ese objetivo como resultado de este proceso de toma de decisiones participativas. Y finalmente, es importante también evaluar qué resultados hemos obtenido como parte de este proceso que hemos llevado a cabo y que nos permite, como habíamos dicho también, recoger aprendizajes del proceso para seguir mejorando nuestros esfuerzos en torno a la participación de los diferentes actores en la toma de decisiones. Entonces, como podemos ver acá, tenemos un conjunto de pasos estructurados, organizados, que nos permiten tener claridad sobre cómo debemos ir avanzando en la organización de las actividades referidas a promover la participación en la toma de decisiones. Vamos ahora entonces a abordar el tema vinculado a la vigilancia social del agua. Recordemos que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca tiene entre sus roles justamente el contribuir a esta vigilancia del recurso hídrico, pero claramente dada la amplitud de la cuenca, ¿no es cierto?, podemos contribuir a este rol a partir de esa participación social que podríamos encontrar en todo el ámbito de la cuenca y ese compromiso, voluntad, ¿no es cierto?, de contribuir en la gestión integral del recurso hídrico. Y en esa lógica, entonces, podemos trabajar también desde la vigilancia social del agua. ¿Y cuáles son los elementos que necesitamos tomar en cuenta para esta vigilancia social? Por un lado, la transparencia, ¿no es cierto? El acceso a la información. Habíamos dicho que es un tema fundamental que la información esté accesible a quienes estén interesados en poder revisarla, para poder, en ese sentido, ejercer este rol de vigilancia sumado a un conjunto de actividades que vamos a revisar. El tema referido a la rendición de cuentas. También es importante que las distintas organizaciones, entidades, instituciones que utilizan el recurso hídrico y que deben cumplir en ese sentido determinados parámetros, exigencias para el manejo adecuado del recurso, pues también rindan cuentas en relación a que en efecto están cumpliendo con estas exigencias y están implementando las medidas necesarias para ello. Y finalmente, nuevamente, la voluntad política es un aspecto fundamental, pues requerimos que este trabajo de vigilancia social en efecto sea, aceptado como un aporte para la toma de decisiones y que en ese sentido haya esa apertura por parte de quienes les corresponde tomar estas decisiones. Vamos a ver entonces qué es lo que tenemos que considerar en la vigilancia social del agua. Primero, es importante considerar que la vigilancia social del agua es considerada como parte de las intervenciones para contribuir a la protección del agua. Justamente necesitamos poder garantizar que el recurso hídrico, como habíamos dicho, esté disponible en las condiciones adecuadas para todos y todas. Y en ese sentido, contribuir en esta tarea de la vigilancia social del agua se considera relevante. Está dirigida a garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, ¿no es cierto? Porque apunta justamente a que no se afecten
el recurso hídrico desde ningún punto de vista, ni en cantidad ni en calidad, en tanto se están siguiendo los procedimientos que corresponden al uso que se le está dando. Dirigidas en particular a los ámbitos donde se desarrollan actividades que pueden poner en riesgo justamente esta cantidad y calidad del recurso hídrico. Sabemos que la extensión de nuestras cuencas son bastante amplias y que en ese sentido necesitamos ser eficientes con los pocos recursos que tenemos. Entonces, debemos en nuestra cuenca tener mapeados cuáles son los ámbitos donde podrían estarse desarrollando actividades que podrían estar poniendo en riesgo, ¿no es cierto?, la cantidad o calidad del recurso hídrico, de modo tal que podamos centrar nuestros esfuerzos en esos ámbitos para que sea en esos ámbitos donde promovamos esta vigilancia social del agua. En función a los resultados se espera que se adopten medidas preventivas. Por eso decíamos que es muy importante esta voluntad política, porque de nada sirve que hagamos todo un esfuerzo de impulsar esta vigilancia social del agua para que con toda esta información que se derive de esta vigilancia social no haya la disposición de adoptar las medidas correctivas necesarias. ¿Qué elementos debemos considerar para promover esta vigilancia social? En primer lugar, la capacitación, ¿no? Necesitamos aquí que podamos identificar, ¿no es cierto?, tener el conocimiento necesario para poder identificar cuáles son estos factores que podrían poner en riesgo la disponibilidad del recurso en términos de calidad y cantidad, y quien apoye como parte de esta vigilancia social debe manejar esta información. Deben conocerse además estas prácticas cotidianas que pueden contribuir a cuidar la calidad y cantidad del agua, de modo tal que como parte de esta vigilancia social también se promueva el mejor uso del recurso. Por otro lado, es importante considerar que esta vigilancia social se puede dar de manera individual o de manera organizada, ¿no es cierto? Y dadas las características de la ocupación que tenemos en especial en el ámbito rural, podemos aquí tomar en cuenta este aspecto, en el sentido de que podemos promover esta vigilancia social tanto de manera individual como desde las distintas organizaciones sociales digamos, que utilizan, que están en el ámbito de nuestras cuencas. Otro elemento tiene que ver con el empoderamiento, ¿no? Y aquí apuntamos a reconocer la importancia de esta labor de vigilancia social por las razones que hemos explicado, ¿no es cierto? Porque es posible a través de esta vigilancia social actuar de manera preventiva para evitar justamente los daños que se podrían producir en torno al uso del recurso, y además del conocimiento para cumplir con esta tarea. Entonces es importante reconocer que necesitamos, por un lado, tener este apoyo de esta vigilancia social del agua, dada la extensión de nuestra cuenca, pero por otro lado también considerar que necesitamos capacitarnos para eso, pero además también reconocer esta legitimidad que se le tiene que dar a este rol de la vigilancia social por parte de los diferentes usuarios. Es decir, que en tanto la vigilancia social se va a llevar a cabo en nuestra cuenca, pues los distintos usuarios tienen conocimiento de este esfuerzo que se va a realizar en la cuenca y tienen que respetarlo, asumirlo y apoyarlo también. Entonces, un poco ahí la idea es que se espera establecer las acciones que sean necesarias para que en efecto los distintos usuarios reconozcan esto como algo importante. Vamos entonces ahora a conformar grupos de trabajo. Vamos a mostrarles rápidamente el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Ustedes van a recibir, perdón, ya no estoy compartiendo, ¿verdad? Ustedes van a recibir un conjunto de distintos casos. Vamos a mirarlos con ustedes ahora. ¿Cuántos somos, Pamela? Pamela. 9. No, 9. Sí. 9. 9 Ok, somos, sí. vamos a hacer 3 grupos entonces, ¿ok?
Ok. Vamos a conformarnos en 3 grupos. No están viendo mi pantalla, ¿verdad? Cada grupo va a recibir un caso. Todavía. Un caso. Ok. Cada grupo va a recibir un caso distinto. Como ustedes pueden ver, en este momento yo les estoy mostrando la pantalla del Jamboard que corresponde al grupo 1. Aquí ustedes van a recibir, como les digo, en esta primera página, van a poder encontrar un caso, una situación particular, para que en torno a esa situación particular ustedes puedan responder 2 preguntas. Una, que nos puedan proponer al menos 3 acciones que involucren procesos de toma de decisiones participativas a ser impulsadas por el Consejo de Recursos Hídricos para el caso planteado. Y uno segundo, que es proponer al menos 2 acciones a ser impulsadas por el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para la vigilancia social en la cuenca según el caso planteado. La idea es que ustedes en la propuesta, como parte de las propuestas, puedan plantear acciones que estén en correspondencia a aquellos elementos que hemos compartido en nuestra sesión del día de hoy. Ojo, no estoy diciendo que copiemos lo que hemos presentado, estoy diciendo que planteemos estas acciones tomando en cuenta este marco que les hemos presentado. ¿Ok? Entonces, como les digo, para que en el momento de la plenaria todos y todas podamos entender cuál es el contexto en el cual se presentan o se plantean estas propuestas de acciones, les pedimos a la persona que tenga a cargo la presentación de los resultados del grupo pueda presentar también de manera breve el caso, de modo tal que todos podamos comprender con claridad en torno a qué se plantean las acciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos, por favor, Pamela, conformamos 3 grupos de trabajo y como es usual yo voy a ir a cada grupo para atender cualquier duda o inquietud en torno al trabajo. ¿De acuerdo? ¿Cuántos minutos, María del Carmen? Nos damos 20 minutos. Ok. Bien, buenas tardes con todos y todas. Vamos entonces a dar inicio a nuestra presentación y para ello voy a dar espacio al grupo 1 para que pueda presentar los resultados de trabajo de grupo. ¿Quién del grupo 1 podría compartirlos, por favor? Blanca. Buenas tardes. Excelente. Sí, ya. Bien, muy buenas tardes con todos. Básicamente con el caso que se menciona, que es el siguiente, dice: la cuenca Tinajas-Pachitea recibe recursos de la cuenca Molino a través del trasvase Canoas, lo que permite disponer del recurso hídrico necesario para cubrir la demanda en los diferentes usos. En los últimos meses se han presentado manifestaciones de protesta por parte de las comunidades campesinas en la zona del trasvase. Las comunidades campesinas han manifestado que están en desacuerdo con el trasvase, pues consideran que se viene aprovechando el recurso en la cuenca Tinajas-Pachitea sin tomarlos en cuenta. Con respecto a ese tema, sobre proponer al menos 3 acciones que involucren procesos de toma de decisiones participativas a ser impulsadas por el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para el caso planteado, el grupo, después de haber dialogado, creyó conveniente las siguientes propuestas: transparencia y acceso a la información para que la población tenga conocimiento. Es muy importante que en este caso y en otros que se dan, siempre la población tenga acceso a la información para que al tener conocimiento, pues se prevenga cualquier conflicto con respecto a la falta de información o acceso a ella. La otra propuesta es promover la participación voluntaria de todos los actores de la cuenca para la toma de decisiones y acuerdos, en especial que la participación de los actores de la cuenca sea a través de una manera voluntaria y que se cumplan todos los acuerdos. Tratar de promover la integración de todos los actores de la cuenca, integrar, no excluir
promover también la participación tanto de hombres, mujeres y de todos los actores que están involucrados en la cuenca. Reconocimiento y respeto por la diversidad. En una cuenca siempre hay diversidad y tratar de reconocerla y respetarla. Y tratar también a través de este respeto y reconocimiento integrar también a la población. Y con respecto al punto 2, sobre proponer al menos 2 acciones a ser impulsadas por el Consejo de Recursos Hídricos para la vigilancia social en la cuenca, según el caso planteado, lo que el grupo propone es, primero, transparencia al acceso a la información que se tiene y se genera en la cuenca, una participación multisectorial en los monitoreos de la calidad de agua de la cuenca y emitir información amigable para un mejor entendimiento. Como lo mencionábamos, la transparencia a través del acceso a la información es vital para que haya un buen entendimiento, para que toda la información que se genera sea de conocimiento a la población. Otra propuesta también es rendición de cuentas en lo que respecta a la retribución económica por parte de la Autoridad Nacional del Agua, las tarifas, las organizaciones de usuarios y en las tarifas de uso poblacional por parte de las empresas de agua y saneamiento. Y bueno, a través de esas tarifas también de las UNAS. Entonces hay que tratar de brindar toda la información posible por todos los canales y que todos los actores involucrados puedan brindar esta rendición de cuentas. Fortalecer las capacidades de los actores sociales para motivar la vigilancia social. Es importante, como por ejemplo en los monitoreos a la calidad del agua, siempre es uno, la transparencia, lo otro, la rendición de cuentas, y lo otro es que todos los que integran en la cuenca, en este espacio, tengan las capacidades o se fortalezca la capacidad de todos los integrantes, porque esto va a permitir que se genere de la mejor manera la gestión integrada, de la mejor forma, donde todos los actores estén capacitados y cuenten con la información posible. Y en especial lo que el grupo ha tenido por conveniente es la decisión política entre el gobierno nacional, regional y local. Sin decisión, pues no se podrían generar acuerdos, no se podrían generar, no se podría integrar y sobre todo no se podría ejecutar ni impulsar ninguna obra, ningún plan y todo lo que en la cuenca se impulse desarrollar. Entonces, lo importante aquí es la decisión política entre gobierno nacional, regional y local. Es básicamente lo que como grupo hemos integrado, hemos acordado. Muchas gracias, Blanca, por compartir los resultados del grupo 1. Vamos entonces al grupo 2. Alex o Talía, no sé, ¿alguno de los dos? Ok, buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Sí, el caso nos ha tocado sobre el acuífero o sobre la... A ver, lo leo. En la región Ica se ha convertido en una de las principales regiones exportadoras de espárrago y se espera que las demandas de este producto incrementen en el mercado internacional. Dado el buen precio en el mercado, la población ha migrado a la región con la finalidad de invertir en la producción de este cultivo, pero también con la finalidad de cubrir la demanda de mano de obra. Esta situación ha generado un incremento en la explotación de los acuíferos para cubrir la demanda de agua del cultivo, pero también para atender las demandas de agua para consumo, pues los centros poblados han experimentado un acelerado crecimiento. El incremento del uso ha ido acompañado de un aprovechamiento informal del recurso y una sobreexplotación de los acuíferos, generando problemas de contaminación en esta fuente por intrusión salina, situación que viene afectando a los usuarios formales. Bueno, hemos estado estableciendo una especie de lluvia de ideas y hemos establecido que una de las acciones a proponer sería el sinceramiento de la información, ¿no? Poner a disposición de los actores la situación del acuífero, el estado actual del acuífero,
como el volumen explotable, la instrucción marina, el estado de esta instrucción marina, la sobreexplotación, entre otros, ¿no? También se está estableciendo una campaña de capacitación y sensibilización enfocado al cuidado de este acuífero, donde se puedan establecer reglas claras para esta explotación. Esto está involucrado a contar con que todos los actores o todas las entidades que vienen administrados que vienen haciendo uso del agua estén debidamente empadronados y podamos fiscalizar su explotación, ¿no? Su nivel de consumo. Otra de las acciones sería realizar estudios de recarga de agua en la cuenca media y alta, estableciendo incentivos para las zonas donde se realizarán estos proyectos. Uno de los aspectos principales por los que muchas veces se demoran estos proyectos que se dan en la parte alta es que involucra a territorios que pertenecen o a otra región o a una comunidad campesina que no tiene intereses en la parte baja o que no tiene acercamiento o beneficios de lo que se genera en la parte baja, ¿no? Entonces, uno de estos incentivos sería dotarlos con proyectos o en su defecto establecer beneficios cruzados que involucra que los que mayores ingresos tienen puedan optar por aportar más y de repente favorecer a los que en tema de proyectos, en tema de ejecución de proyectos, a los que se encuentran en la parte alta, ¿no? Todo esto con el objetivo de lograr la seguridad hídrica y obtener la seguridad alimentaria, ¿no? En cuanto a la pregunta 2, a ver, ya no nos dio tiempo de completarla, pero se ha establecido que los consejos de recursos hídricos potenciar una campaña de información sobre el estado del acuífero y el avance de los proyectos que se tengan ya o como idea o como ya implementados, ¿no? Y otra de las acciones que podría realizar el Consejo sería de promover la articulación entre los actores principales y los que tienen que ver definitivamente con la ejecución de los proyectos, logrando realizar el seguimiento y a los compromisos que se adquieren en estas mesas de trabajo, ¿no? Eso sería, gracias. Muchísimas gracias, Alex, por compartir los resultados del grupo 2. Vamos entonces al grupo 3. Imelda, ¿podrías compartir? Gracias. Bueno, a nosotros nos ha tocado el caso 3. Voy a lecturar el caso. En la cuenca Tinajas-Pachitea, uno de los grandes desafíos es el de garantizar el acceso al agua potable en algunos centros poblados donde la población aún no accede al agua segura. Hace 6 meses el Estado, a través de un programa nacional, ha logrado la instalación de infraestructura y para abastecer de agua potable al centro poblado Queyo, lo que ha implicado identificar la fuente de agua que cuente con las características necesarias para poder ser utilizados para este fin. Recientemente la población de Queyo se ha enterado que su sistema de agua potable ya no tendría acceso a la fuente, pues como parte de las medidas para reducir el riesgo en la cuenca, el gobierno regional ha aprobado un proyecto de inversión para la instalación de infraestructura de defensa ribereña que implicaría cerrar este acceso. Entonces, es un caso en donde hay dos grandes desafíos. Por un lado, el acceso al agua para fines poblacionales, que por cierto es un uso primario, y por otro lado, el de la defensa ribereña a través del gobierno regional, con enrocado que también garantizaría, me imagino, todo lo que hay, centros poblados, infraestructuras que habrá, ¿no? Entonces, para este caso, a la pregunta, proponer al menos 3 acciones que involucre el proceso de toma de decisiones participativo a ser impulsado por el Consejo de Recursos Hídricos, hemos llegado a un consenso de las 4 propuestas. Uno, que es la reunión del Consejo de Recursos Hídricos para la evaluación e intercambio de criterios a la hora de valorar el uso de agua
ello entre el gobierno regional y los involucrados en el centro poblado de Quello, como una primera acción, con la finalidad de que ambos casos sean viables, ¿no? Tanto el agua potable, tanto el enrocado. El 2, democratizar las decisiones para el uso de los recursos, puesto que se debe priorizar el uso primario del agua. Tercera acción, se debe fortalecer el compromiso con el gobierno regional en la concreción de las decisiones tomadas con la finalidad de garantizar el acceso al agua por fines poblacionales. Y 4, las acciones anteriores es con la finalidad de reducir la generación de conflictos sociales. La idea es que ambos tanto el agua potable sea viable y que el enrocado también sea viable. Esa es la propuesta de estas acciones. Siguiente. Y a la siguiente pregunta de proponer al menos 2 acciones a ser impulsadas por el Consejo de Recursos Hídricos para la vigilancia social en la cuenca, según el caso planteado, nosotros hemos puesto 3 acciones. 1, que el Consejo de Recursos Hídricos debe promover la participación de la comunidad de Quello en los controles de monitoreo de la calidad de agua para asegurar la vigilancia ciudadana y suma compromisos en el cuidado de la misma. Segundo, que el Consejo de Recursos Hídricos debe garantizar un sistema de información sobre el proyecto para ser tratados en los ámbitos comprometidos en la toma de decisiones para facilitar la solución de problemas que pueden seguir, que podrían existir en estos casos, ¿no? Y tercero, que el Consejo de Recursos Hídricos debe empoderar a los actores del centro poblado, Quello, de la importancia de la labor de vigilancia social para cumplir con los compromisos asumidos o pactados con el gobierno regional. Eso es lo que nosotros como Grupo 3 hemos sintetizado. Gracias. Muchísimas gracias, David, por compartir los resultados del Grupo 3. Bien, a ver, en términos generales hemos podido... Erika está aplaudiendo a David por la exposición. En términos generales, hemos podido identificar cómo es posible que en efecto, en el marco de procesos particulares, ¿no? De situaciones particulares que se pueden presentar en nuestra cuenca, necesitamos, en efecto, primero, información, ¿no es cierto? Tenemos que tener claridad sobre cuál es la situación particular. Y yo diría que, digamos, no solamente se trata de información técnica sobre la situación, ¿no es cierto?, sino también sobre esta información que habíamos dicho que tiene que ver con el contexto, ¿no es cierto?, con el contexto social. ¿Qué es lo que está detrás de estas posiciones, intereses que pueden tener estos distintos actores en torno al problema? Necesitamos acercarnos un poco a este contexto, averiguar un poco más de información, cuáles son otros conflictos subyacentes que podrían estar relacionados a este contexto y que podrían estar limitando esta posibilidad de generar este espacio de toma de decisiones participativo, ¿no? Entonces, estos elementos que ponen más énfasis en los aspectos, diríamos, de caracterización del contexto social en el cual se desarrolla o se va a desarrollar el proceso participativo es un elemento que no podemos perder de vista, porque muchas veces nos preguntamos por qué es que no tenemos los resultados esperados si hemos realizado, si hemos dado el espacio de la participación, si hemos sensibilizado, si hemos comunicado, pero si hemos convocado, pero luego no tenemos los resultados esperados. Y muchas veces tiene que ver con que debemos ir aproximándonos y dependiendo de la complejidad del tema también, debemos ir aproximándonos a este espacio de toma de decisiones participativa de manera progresiva, de modo tal que, como decíamos, podamos identificar con claridad cuál es esa mejor estrategia de intervención. Ustedes planteaban, por ejemplo, que como parte de las intervenciones, en uno de los casos, ¿no?, esta idea de que podríamos plantear como parte de las alternativas el que se pueda desarrollar alguna infraestructura en la parte alta de la cuenca para recarga de acuíferos, en el caso del acuífero,
Pero aquí también, por ejemplo, podemos, como parte de este involucramiento, de este incentivo que se puede dar para tener una mejor disposición para alcanzar soluciones, ¿no? Está, por ejemplo, estos mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, ¿no? Que ya existen y que creo en algún momento se había comentado que se viene trabajando fundamentalmente desde las empresas prestadoras de servicios, pero no desde estas otras iniciativas como, por ejemplo, grandes infraestructuras, proyectos especiales que implican el desarrollo de grandes inversiones donde también se podrían promover este tipo de mecanismos como un incentivo. Pero regresando un poco al punto de la participación, creo aquí que es fundamental, como digo, no perder de vista este contexto y en función a este contexto poder identificar nuestras intervenciones para la participación. En el caso de la vigilancia social, vemos cómo incluso la vigilancia social, en algunos casos, como ustedes lo han planteado, puede ser como tal un mecanismo de solución, ¿no? Lo presentaban en uno de los casos, ¿no? Cómo es que, por ejemplo, se puede pasar a capacitar a la población para que empiece digamos, a realizar acciones de vigilancia social y en ese sentido, por ejemplo, podrían contribuir nuevamente yendo a este caso de los acuíferos, a que desde esta vigilancia social progresivamente se vaya recuperando un poco el control en torno al manejo de los acuíferos, porque el contexto justamente está referido también a un uso informal, un aprovechamiento informal de los mismos. Entonces vemos aquí cómo podemos encontrar un soporte y ir estableciendo sinergias entre las distintas intervenciones que en todos los casos involucran la participación de los diferentes actores. Entonces, como les decía, es importante no perder de vista el desarrollo de acciones organizadas, planificadas, con objetivos concretos, siempre que hablemos de participación, ¿no es cierto? No perdamos de vista esta necesidad de organizar adecuadamente nuestras acciones. Vamos entonces a mirar, por favor, Pamela, rápidamente nuestra plataforma. Tenemos como, luego de nuestra sesión, les habíamos comentado ya un conjunto de lecturas que invitamos a que puedan revisar, lecturas complementarias, donde van a encontrar, como decíamos, mayor detalle sobre estos dos temas que hemos abordado el día de hoy. Tenemos además nuestra sección de Queremos saber qué piensas, que invitamos a todos y todas a participar. Tenemos también esta lectura como ejercicio después de esta nuestra sesión número 8, que está dirigida a los desafíos de la gestión integrada de cuencas y recursos hídricos en América Latina y el Caribe, de Axel Duroyani, donde vamos a también recoger algunos elementos de interés para el tema que hemos abordado, los temas que hemos abordado el día de hoy. Y considerando que en nuestra siguiente sesión vamos a entrar a nuestra unidad didáctica número 5 y en particular nuestra sesión número 9, les pedimos también que por favor puedan completar este ejercicio referido a responder a esta pregunta de cómo pasar de una participación pasiva a una participación activa en su cuenca, ¿no? ¿Qué creen que debería realizarse en vuestra cuenca para dar este salto, ¿no? De una participación de una situación en donde no hay una participación, digamos, del conjunto de actores a una participación activa, ¿no es cierto?, comprometida en el proceso. Bien, dicho esto, quiero agradecer a todos y todas por haber participado de esta nuestra sesión número 8, invitarlos a su asistencia nuevamente el próximo viernes a las 2 de la tarde para poder continuar con este curso de fortalecimiento de capacidades para los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de la cuenca de la vertiente del Pacífico. Muy buenas tardes con todos y todas, que tengan un excelente fin de semana.